Estamos dentro, señores, ya. Feliz domingo para todos los que están aquí, que se han quedado desde el lunes, dándose cita a todas las charlas, intervenciones, workshops que hemos tenido aquí. El día de hoy tenemos a alguien muy especial y que por primera vez está en el Sketchdome en esta edición de 2021. Tenemos a Ángela Mirón, autora de cuentos para niños, y también una persona muy polifacética, cuenta cuentos, es una mujer muy preparada y que su conocimiento, yo sé que la comunidad de ilustradores infantiles le va a servir de mucho. Que Ángel, aprovecho un paréntesis para hablar que tenemos algo pendiente con el, la cátedra que nos tiene que dar para los álbumes ilustrados que habíamos hablado. Quiero decir que Anja está desde el 2010, desde el 2008, si no me equivoco, creando esos libros infantiles, esos cuentos infantiles. Es también increíblemente multipremiada internacionalmente con varios de sus cuentos, que mucha gente, si no lo sabe, es una mujer que tiene premiaciones por su gran trabajo. Las premiaciones no necesariamente te invalidan, si tú eres bueno que no te premien, pero que te reconozcan internacionalmente dice muchísimo de ti. Y estamos muy orgullosos y muy honrados de que saques de tu tiempo para compartir con nosotros, de verdad que sí. Es un placer para nosotros el equipo de Sketch tenerte aquí. El escenario es todo tú. Ok. Hola a todos. ¿Y por qué yo no lo veo? Yo no veo a nadie. Sucede que como en webinar ellos no se ven, ellos están ahí, ellos van a comentar, van a estar comentando en el chat, y si alguien quiere hablar, tenemos el Q&A donde pueden dejar sus preguntas, pero si alguien quiere hablar y usted quiere que estén así viéndose, lo pueden poner como panelista y ellos pueden ver. Sí, o se le quita el mute y pueden hablar, ¿verdad? También le quitamos el mute también. Ok, bueno, hola a todos. Yo creo que no tengo que decir más nada después de esa introducción. Yo voy a estar compartiendo con ustedes algo muy personal, realmente basado en la experiencia de todos estos años haciendo álbumes ilustrados. Cuando yo empecé a hacer álbum ilustrado, aquí nadie hacía álbum ilustrado. De hecho, casi no vendían álbumes ilustrados. Y realmente lo que he aprendido, lo he aprendido en el camino. Y también consumiendo muchos álbumes ilustrados extranjeros cada vez que viajaba, cada vez que visitaba alguna feria internacional, etc. Yo creo que quizás lo más importante que pudiera lo que hace que quizás mi punto de vista sea interesante es que yo no solo escribo los cuentos, sino que le doy estructura, lo diagramo, lo trabajo con los ilustradores, lo trabajo luego en la producción para imprimirlos, lo trabajo con animadores para luego hacer una versión animada de la historia, los cuento, los vendo, y luego también vendo los derechos de los libros a editoriales extranjeras. El tener esa visión 360 de todo el proceso de la creación, la venta, la distribución y todo de un álbum ilustrado me da como quizá una perspectiva diferente a la que quizá tuviera una persona que solo hace la ilustración o una persona que solo escribe o una persona que solo los vende. Y yo pienso que tal vez por eso quizás lo que yo pueda compartir con ustedes hoy sea único o especial, no, pero sea como bien particular. Yo voy a estar poniendo una presentación que hice muy rápido para que no se me olvide nada, para poder seguir el hilo de la conversación. Pero yo voy a estar hablando libremente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, supongo que al final vamos a tener un momento de preguntas, pero igual me pueden interrumpir, no tengo problema. Yo estoy haciendo esto muy, ¿cómo se dice? Como muy espontáneamente. Así que ustedes pueden ser espontáneos también. Ya yo dije quién soy, así que eso no tengo que, y bueno, y él lo dijo también, así que vamos al tema. Los álbumes ilustrados.
no son un libro con ilustración. Hay muchas personas que tienen ese mal concepto de lo que es un álbum ilustrado. Los álbumes ilustrados son libros en los que el texto y la ilustración van de la mano. Yo tengo una fijación particular por los álbumes ilustrados, creo que viene de mi tiempo como publicista. Yo fui creativa y copywriter por 8 años antes de hacer mi primer libro. Y creo que mi obsesión con los álbumes ilustrados viene por eso de que se parecen mucho a un anuncio. Son ideas creadas para transmitir un mensaje específico a un target determinado en un formato definido, que viene siendo el libro. Y creo que por ahí es que viene como el que me gusten tanto y el que disfrute tanto la creatividad que podemos desarrollar trabajando los álbumes ilustrados. Mucha gente no tiene claro qué es lo que hace un álbum ilustrado. ¿Qué es lo que hace que un libro con dibujos sea un álbum ilustrado? Crear una historia y colocarle algunos dibujos no convierte un texto en un álbum ilustrado. No es solo un texto que muestra lo que se cuenta, lo que hay dentro de un álbum ilustrado. Es mucho más que un libro con imágenes. En un álbum ilustrado, las palabras funcionan junto a las imágenes. O sea, se complementan. Ambas son importantes. El texto, la idea, el concepto y las ilustraciones. Las dos cosas juntas entregan el mensaje al lector, no por separado. Y por eso yo profundamente creo que no debieran de trabajarse por separado. No sé si ustedes lo saben, pero en el mundo editorial tradicional, el escritor hace su texto, lo manda a una editorial, la editorial elige el ilustrador y trabaja con el ilustrador aparte. No se da mucho o no se da con frecuencia el que el ilustrador y el escritor trabajen en equipo. Yo particularmente creo que hacer eso influye muchísimo en el final cuando termina el libro. Yo pienso que cuando se trabaja en equipo, pues se logra un resultado muchísimo mejor, 1000 veces mejor. Yo creo que es necesario saber que estamos haciendo un álbum ilustrado cuando lo estamos escribiendo y cuando lo estamos ilustrando para que funcione. Hay veces que hay personas que cogen un texto cualquiera, un cuento cualquiera y lo convierten en un álbum ilustrado, pero la verdad es que yo creo que eso no funciona. ¿Y por qué? Porque cuando tú a un álbum ilustrado le quitas las imágenes, se supone que tú no entiendas la mitad de lo que ocurre. Y cuando tú le quitas el texto, se supone que tampoco puedas armar la historia completa, solo viendo las imágenes. Si eso no sucede, entonces ese libro no es un álbum ilustrado. Ese libro tiene un problema. Ese libro es otro tipo de libro. Hay algunos detalles importantes que yo puedo compartir con ustedes sobre este formato, que yo me imagino que todos ustedes deben saber, porque es algo que tú puedes encontrar online, es algo como que common sense, yo creo. Y es que, bueno, los álbumes ilustrados son libros para personas de 2 años a 100 años. A mí me gusta decir eso porque los niños de 2 a 7, que es la edad que se supone que deben de tener los niños para leer álbumes ilustrados, no saben leer. Los niños empiezan a aprender a leer a los 6, 7 años. Entonces, siempre, casi siempre, que un álbum ilustrado se abre y es leído por un lector, casi siempre hay un adulto involucrado. O es el adulto que se lo está leyendo a un grupo de niños en un colegio, por ejemplo, o es un niño que lo lee con su papá, con su abuela, con su nana, con alguien. Entonces, la historia debe de ser creada para que pueda disfrutarla un adulto y un niño. Debe de tener mensajes para los dos. O sea, tanto un mensaje profundo para el adulto como varios mensajes superficiales para el niño. Se supone que deba crear conversaciones entre los adultos y los niños. Y eso es algo que para lograrlo, las ilustraciones juegan un papel súper importante. ¿Por qué? Porque en las historias bien hechas, en los álbumes ilustrados bien hechos, las ilustraciones muestran un montón de cosas que en el texto no se dicen. ¿Por qué? Básicamente porque no hay que repetir. Si tu lector está viendo las ilustraciones y el texto, no tienes por qué repetir, no tienes por qué
poner en el texto algo que ya está en la ilustración. ¿Por qué? Porque se supone que el niño y el adulto decodifican ambas cosas unidas. Entonces, esa repetición es una de las cosas, de los errores más comunes que sucede en los álbumes ilustrados. Y eso vamos a hablar sobre eso más adelante, porque eso es lo que hice básicamente, hacer como un recuento de los principales errores que cometen los ilustradores que no están acostumbrados a este formato. Los libros ilustrados tienen comúnmente 32 páginas. Ese es como el average que tienen los álbumes ilustrados, pero hay excepciones. Hay libros que son más cortos porque son para bebés o porque lo quisieron hacer más corto. Y hay también ocasiones como, por ejemplo, mi cuento Tuntún tiene 66 páginas. Es algo muy poco común que una editorial acepte hacer un libro tan largo porque es más caro. Pero si tiene sentido con la historia, por ejemplo, en el caso de mi libro Tuntún, se justifica perfectamente porque Tuntún hace un viaje en el libro y si no era largo el libro, el lector no iba a hacer ese viaje con él. Yo no quería hablar sobre ese viaje. Yo no quería hacer un párrafo en el que se dijera, Tuntún llevó a los 10 animales a todas las cascadas, subieron montañas, cruzaron puentes. No, yo quería que el lector cruzara el puente con Tuntún y los animales y cruzara la cascada con Tuntún y los animales. ¿Y qué hizo eso? Alargar el libro. Pero si está bien justificado, no una editorial, un montón de editoriales puede ser que tomen el riesgo de asumir ese costo más alto e impriman el libro. Tuntún está ahora mismo en 16 idiomas, casi 14 idiomas. Y cada vez subiendo más la cantidad de idiomas. Es algo que tiene que ver mucho con la historia, con el concepto. Si tú lo justificas, pues tal vez puedas lograr hacer un libro con más páginas o con menos páginas o con algo que se levante o con un póster dentro. Pero hay que saber como creadores cuál es el estándar. Y el estándar son 32 páginas. En España, en Europa, se usa a veces 40 páginas sin problema, pero la verdad es que la cantidad de páginas más fácil para que te compren derechos y lo pongan en otro idioma y para que se reimprima, etcétera, es 32 páginas. ¿Por qué eso es importante? Para mí, la cantidad de páginas es súper importante. Y quizás ustedes los ilustradores no tengan tanto que ver con eso porque ustedes reciben el libro ya maquetado, se supone. Pero cuando sabemos la cantidad de páginas que tenemos, podemos contar la historia mejor, podemos comunicar la historia mejor, porque podemos elegir qué poner en qué momento. O sea, cuando construimos la estructura de una historia, y la dividimos por doble páginas o por páginas, depende cómo vayan a ser las ilustraciones, nosotros podemos influir un poco en la experiencia que va a tener el lector cuando tome ese libro en mano. Y la idea de los libros álbumes, que son tan cortos, es que tú como ilustrador o como escritor o como diseñador, cuando crees el libro, cuando hagas la estructura, la maqueta del libro, pues haga sentir al lector ganas de pasar la página, ganas de saber qué va a pasar después, ganas de descubrir qué más falta, qué el personaje tiene que hacer para poder lograr su meta. Y eso influye muchísimo en el resultado final del libro, porque si la historia no está organizada con una buena estructura, según la cantidad de páginas, puede ser que lo hagas mal. Por ejemplo, cuando yo hago mis libros, yo casi siempre trato, como yo diagramo mis propios libros, yo casi siempre trato de crear una estructura en el que cada ilustración tenga una función, por así decir. En una ilustración se sabe dónde vive el personaje. En otra ilustración, quiénes son sus amigos. En otra ilustración, qué le pasó. En otra ilustración, cómo soluciona ese problema. En otra ilustración, o sea, cada ilustración para mí, tiene que tener un objetivo, por así decir. Y cuando tú haces esa división, tienes que tener en cuenta la cantidad de páginas, porque, por ejemplo, si tú tienes una historia en la que hay cuatro momentos importantes,
y tienes 15 ilustraciones para mostrar esos momentos, tú no puedes gastar 10 ilustraciones en el primer momento, porque entonces los otros 3 momentos no lo vas a poder desarrollar. Así que necesitas usar las páginas con prudencia para sacar lo mejor de ellas al momento de contar el cuento y de construirlo. Y bueno, yo pienso que en ese sentido, cuando tú como ilustrador empiezas a trabajar en un proyecto, yo creo que tú puedes influir. Puede ser que tú veas la maqueta y digas, bueno, pero yo puedo juntar estas 2 ilustraciones para poder tener más espacio para desarrollar este otro momento. O podemos dividir esto de tal manera para yo poder hacer tal cosa en tal momento. Y si tú tienes una buena relación con el escritor o con la editorial con la que tú estás trabajando, probablemente tú puedas hacer esos cambios si le hacen mejor a la historia. Así que como ilustrador, aunque tú recibas ya el libro diagramado, es bueno que tú puedas pensar en cómo yo puedo contar esto mejor, cómo yo puedo sacarle provecho al espacio para transmitir mejor un momento de la historia. Y así tú como ilustrador impactas full la experiencia del lector cuando tiene el libro en la mano. Yo pienso que los libros álbum tienen como un idioma que tenemos que aprender a hablar todos los que trabajamos con libros álbumes. Cuando yo empecé a hacer cuentos, yo no entendía muy bien ese idioma. Hablaba como cuando la gente está aprendiendo a hablar inglés y machuca todo. Así mismo era yo cuando yo comencé a hacer mis libros. Bueno, yo y Pablo, porque Pablo Pino, el ilustrador que ha ilustrado la mayoría de mis cuentos, empezó a hacer cuentos conmigo. Mi primer libro es su primer libro. Así que nosotros fuimos experimentando y probando un montón de cosas. Y yo, cuando íbamos por 3, 4 libros, noté, bueno, yo creo que antes, con mis primeros 2 libros, yo noté que sí, estaban muy bonitos, me encantaba la historia, pero había algo que faltaba, algo que hacía que no fueran igual a esos libros que yo leía y que me encantaban. Y luego, con el tiempo, yo descubrí que era precisamente eso que yo les comentaba al principio, de que yo escribía un texto y luego ese texto se le ponían ilustraciones. Y no lo pensaba de otra manera. Cuando yo empecé a entender qué tenían en común todos esos libros que más me gustaban, me di cuenta de que no era algo del texto ni de la ilustración solo, era algo de todo junto. Y eso no te lo enseñan en ningún lado. Es algo que se aprende con el tiempo, mientras tú vas trabajando y viendo qué funciona y qué no funciona. A mí me tomó muchos años y me tomó muchos libros publicados. Pero cada libro como que tú tienes en la mano, después de que ya tú tienes esa visión, voy a trabajar con libros álbum, entonces tú comienzas a leer libros álbum y te comienzas a dar cuenta de cómo ese ilustrador, esa editorial, ese escritor, eligió contar un cuento, cómo construyeron la historia, porque una misma historia se puede contar de 1000 formas diferentes. Entonces yo comencé a hacer eso, a analizar libros que compraba, a hojearlos y requeteojearlos y ver el trayecto de un ilustrador que me gustaba o de un escritor que me gustaba, y me di cuenta de que todos pasamos por lo mismo, por ese proceso de encontrar nuestra voz y de encontrar cómo es el tipo de libro que más nos gusta hacer y de aprender de lo que funciona y lo que no funciona cuando ya vemos a los niños usando los libros. También se puede aprender mucho más rápido cuando tú trabajas con alguien que tiene experiencia. Y ustedes como ilustradores, pues me imagino que les es todavía más fácil hacer eso, porque si ustedes van a ilustrar un libro de una persona que ya ha ilustrado muchos libros, probablemente esa persona puede guiarlos y ayudarlos a que el resultado sea como debe de ser. Y no me refiero en esto a cómo ustedes pinten, sino a cómo ustedes decidan mostrar cada momento de la historia. Y eso te lo puede enseñar a alguien mucho más fácil en la acción, o sea, en la experiencia, mientras hacen un libro, que yo aquí con una teoría, o sea, como contándoles cosas. La idea es que ustedes como ilustradores tienen que entender, asimilar y digerir que trabajar ilustraciones para un álbum ilustrado no es lo mismo que hacer una ilustración para un mural, que hacer una ilustración para una revista, que hacer una ilustración para un cuadro. No es lo mismo. Es totalmente diferente. Y
en un álbum ilustrado no solo entran en juego el texto y la ilustración, sino también la diagramación, el libro como objeto, la tipografía, el personaje, cómo ocurren las cosas dentro de la historia. Y todo eso es súper importante. Todo eso influye muchísimo en cómo resulta el libro al final. Por ejemplo, para darle un ejemplo, yo eso es lo que quiero, darle ejemplos reales con libros, porque eso es lo que más yo tengo. Les voy a dar un ejemplo de este libro que se llama Cosquillas de Lluvia, que es mi último cuento. Por ejemplo, ya yo como escritora, antes de escribir una palabra de un libro, casi siempre tengo una idea que quiero lograr. Para mí, ya las letras no es lo más importante, sino el resultado final, el libro en conjunto, cómo se fusionan el texto, la diagramación y la historia y la ilustración, todo junto. Este libro, por ejemplo, yo había pasado de hacer que se llama Soy Feroz, que tiene una combinación de onomatopeyas al final, lo cual a mí me encantó hacer, y yo tenía ganas de hacer un libro que tuviera onomatopeyas también, pero que no las tuviera al final, sino al principio, porque Soy Feroz es un libro que es entretenido y todo, pero la parte más chula del libro está lo último, y yo quería empezar por el problema, contar una historia en la que desde que tú abres el libro, ¡pah!, hay un lío y hay que resolverlo, que es algo que yo nunca había hecho con ninguno de mis cuentos. Entonces, en este libro, por ejemplo, se empieza, en lugar de yo decirte que el personaje del cuento es un oso que vive en un bosque, que tiene muchos amigos, etcétera, yo comienzo diciéndote que es un oso que está muerto de miedo, porque afuera está lloviendo. Y entonces comienzo a describirte y uso como 6 doble páginas solamente para hacerte sentir lo que él siente, que escucha todo, incluso las gotas cuando caen en la cubeta de agua, que tiene miedo de mirar por la ventana porque los árboles, las ramas de los árboles le chocan, que cuando oye el viento se imagina cosas, se imagina una ballena, que cuando ve los relámpagos se imagina un dragón. Yo tardo como 6 o 7 doble páginas solamente explicando cómo él se siente, porque en esta historia eso es lo más importante, que él siente miedo y luego no. Entonces, eso influyó muchísimo en el desarrollo del cuento. Este cuento no está desarrollado con principio, problema, final. Está desarrollado de otra manera totalmente diferente. Para poder jugar con las onomatopeyas, porque todas esas cosas hacen ruidos y los niños, desde que empieza el cuento, en vez de tener miedo, lo que hacen es jugar con esas onomatopeyas y identificarse con lo que le pasa al personaje, identificarse con lo que siente el personaje. Y todo eso nosotros logramos hacerlo solamente tomando la decisión de que el libro empiece de otra manera, de que las ilustraciones se manejen de otra manera, etc. Entonces, todo eso influye muchísimo en cómo el niño va a experimentar la historia después. Y cuando les digo a ustedes que en los libros álbum es más importante esa fusión que hay entre todas las cosas que lo conforman, que la historia en sí, me refiero precisamente a lo que le acabo de mostrar, que cómo tú decides contar el cuento es más importante que el cuento. O sea, la estructura que tú le des a la historia, que tú muestras ahora, cómo tú lo muestras, cómo tú construyes ese cuento, es más importante que el mensaje que tú quieres dar. Porque si lo construyes bien, ese mensaje ocurre solo. Se da a través del libro, a través de esa estructura que tú creas, a través de las ilustraciones, como si fuera un viaje en el que no importa dónde tú llegas, sino el camino que te lleva allá sin tú darte cuenta. Y eso lo hacemos nosotros, los creadores, trabajando en conjunto, tanto el que diagrama como el que dibuja, como el que escribe. Por ejemplo, ¿en qué es eso? ¿En qué es eso? Yo quería que Pote, por ejemplo, cuando empezamos a dibujar este libro, a trabajar este libro, yo quería que los niños vocearan, igual que estos personajes. Y nosotros hicimos unas ilustraciones que combinan la tipografía, la diagramación y lo que hace el personaje
para que el niño, desde que abra la página, desde que abre el libro en esa página, sienta ganas de vocear. Y al final es lo que ocurre, incluso con niños que ni siquiera saben leer. Entonces, por eso es tan importante cuando te llegue a ti como ilustrador un libro, pensar en cómo tú quieres trabajarlo, cómo tú quieres contar esa historia, cómo tú quieres que ese personaje se desarrolle dentro de ese cuento, porque ustedes también son creadores, no solo la persona que hace el texto. Ustedes tienen en el álbum ilustrado el 50% del peso de la historia cae sobre ustedes. Incluso a veces más. A veces hay libros que tienen una oración de texto y luego todo es ilustración. Entonces, asumir esa responsabilidad estando consciente de que tú afectas en cómo el lector va a recibir ese cuento es súper importante. Y por eso quería conversar con ustedes sobre la estructura de los cuentos, sobre cómo yo lo veo. Todo esto que yo les estoy contando a ustedes es algo muy personal, no es algo que yo estudié en ningún lugar. Es algo, son conclusiones a las que yo he llegado y cosas que yo pienso después de haber trabajado lo que he trabajado, cosas que me han funcionado, cosas que no me han funcionado. Y una de las cosas más fuertes, por así decir, es que a veces tú tienes una gran idea, un libro que es genial, pero no sabes desarrollarlo correctamente y no funciona al final como debería. Y a veces, si las ilustraciones de un libro no se hacen correctamente, si la diagramación de un libro no se hace correctamente, el libro no funciona. Igual pasa si las ilustraciones son increíbles, pero la historia es aburrida o no tiene nada que ver o qué sé yo. O sea, la combinación de las tres cosas es lo que hace un libro genial. Si alguna de las tres cosas falla, el diseño, la ilustración o el cuento, el libro no funciona. Y por eso yo pienso que hay que trabajar en los álbumes ilustrados desde la idea hasta los detalles. O sea, ¿qué queremos lograr con este álbum? ¿Cómo vamos a construir la historia para lograr eso? Para que el lector sienta esto, para que entienda aquello, para que sienta lo otro. ¿Cómo lo vamos a construir esta historia? Y cómo vamos a hacer las ilustraciones para poder transmitir ese mensaje lo mejor posible. Y darle gana al lector de volver a leer el libro. También hay veces que en las ilustraciones hacen las ilustraciones de una manera que el lector vuelve a leer el libro y vuelve a leer el libro, que es algo que sucede con los álbumes ilustrados, que los niños los releen muchas veces. Y si la ilustración no tiene diferentes niveles, pues tú, la segunda vez que el niño lee el libro, la tercera, la cuarta, pues no le estás dando nada, no le estás aportando nada nuevo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto ya se lo dije, que todo esto son opiniones mías realmente. Y quiero como compartir con ustedes cómo yo trabajo y enseñarles algunos ejemplos de libros que yo pienso que son geniales y que son geniales por la ilustración, por cómo los ilustraron y por el trabajo que hay entre el que hizo la diagramación, el que lo ilustró y el texto, cómo está construida la historia. Yo no sé si todos ustedes saben cuál es el proceso de hacer un libro ilustrado, un álbum ilustrado, si saben todos cuál es el proceso o no, cómo queda. Después que te he escrito el libro, ¿qué pasa? ¿Cómo te llega el cuento? Díganme en el chat a ver si saben o no, porque si necesitan que yo les muestre cuál es el proceso, pues lo hago y me detengo ahora un momento a hacerlo. Ok, yo veo que Sketchton me dice que no sabe. Ok, vamos a ver cómo va a ser. Realmente sería genial si pudiera hacerlo. Ok, bueno, déjenme buscar, yo tengo una presentación específicamente de eso. Déjenme buscar eso para enseñárselo rápidamente y que no haya nadie que no estemos hablando el mismo idioma. Vamos a ver. Yo creo que yo tengo el proceso de Soy Feroz completo en una presentación que hicimos Pablo y yo. Déjame ver. Ok, ya la encontré.
Vamos a ver. Denme un segundo. Ok, yo voy a ajustar esto para que puedan ver esa imagen. ¿Lo ven? Cuéntenme. Ay, pero no me se abrieron un chin de imágenes. Espérense, que no se abrió todo. Ugh. Ok, ahora sí. ¿Y cómo yo? Espérense, que déjenme parar denme un segundo. Ok. Miren, yo le dije eso, ya yo lo tengo eso como si fuera una religión. Ok. Déjame compartir la pantalla de nuevo para que ustedes puedan ver esto. Ok. Como les dije, lo primero que nosotros trabajamos es la historia. Espérense, déjame ver. Yo no sé, la verdad se le agradecería. Yo soy solo un cuentista corto, pero no sabía que el autor no elegía el artista. Bueno, Marcial, no siempre, por ejemplo, yo elijo con quién yo hago mis libros, pero en el método tradicional, si tú eres un autor reconocido, pues quizá la editorial te pregunta quién tú te imaginas ilustrando este libro, pero normalmente en la forma tradicional, las editoriales son las que deciden quién hace los dibujos y las que trabajan los dibujos con los ilustradores. Hay algunas que son más abiertas y crean como una especie de equipo y lo hacen en conjunto, pero no es tan común. Les voy a mostrar el proceso de Soy Feroz un poquito. Como les dije, lo primero que yo trabajo es el concepto, la idea, el objetivo, y lo comparto con mi ilustrador. En este caso era Pablo, el ilustrador. Nosotros nos entendemos súper bien porque tenemos 15 años trabajando juntos. Así que nosotros a veces hacemos libros sin yo escribir una palabra del texto, solo con la idea. Lo primero que yo hago es que, bueno, discuto la idea, escribo y luego yo hago la diagramación. Pero a mí, desde hace un tiempo, me gusta mucho involucrar la tipografía, el texto, la diagramación con las ilustraciones. O sea, yo te diría que como desde 2014, trabajando así, tratando de mezclar y unificar el texto no solo lo que dice, sino cómo está puesto en el libro junto con las ilustraciones. Si ustedes vieron, por ejemplo, en qué es eso, la letra también comunica el tamaño de la letra, cómo está colocada, no solo lo que dice. Entonces, en Soy Feroz, por ejemplo, fue difícil para Pablo porque Soy Feroz tiene mucho texto y está muy involucrado el texto y las ilustraciones. Cuando Pablo recibe esto, casi siempre le da un ataque de pánico, porque me dice, yo no tengo espacio para dibujar, ¿dónde yo voy a dibujar? Y por ejemplo, en Soy Feroz particularmente, ocurrió que yo quería que Soy Feroz apareciera muchas veces dentro de una misma ilustración, algo que yo creo que no habíamos hecho Pablo y yo. Les voy a enseñar al final con el libro algunas escenas para que tengan una idea. El proceso es este. Se le entrega una maqueta al ilustrador con notas de ilustración, o sea, explicando como que una idea o qué tú te imaginas en ese lugar, pero dándole libertad a ese ilustrador para que pueda crear. Luego se hace el personaje. Eso puede ser rápido, como puede tomar mucho tiempo, depende si se logra la primera. Aquí en este caso nosotros elegimos el de abajo. Luego a los personajes secundarios se maneja, bueno, cómo vamos a colorear este libro. En este libro, por ejemplo, nosotros veníamos de hacer Tuntún y cuando decimos Soy Feroz, pues Soy Feroz sucede en un bosque y Tuntún en una selva. Entonces, Pablo tuvo que buscar otra manera de colorizar ese libro para que no se sintiera una repetición. Y en el caso de Soy Feroz, él lo que hizo fue que usó texturas reales, pintura de verdad, y este libro tiene muy pocos detalles en los backgrounds. Si tú ves Tuntún, tú le ves cada hojita, cada cosita, o sea, súper detallado, y en Soy Feroz no. En Soy Feroz se resaltan más los personajes y los fondos están más sugeridos. Cuando Pablo empieza a trabajar, lo primero que hace es como un boceto en el que simplemente hablamos de la distribución, cómo se va a distribuir las cosas. Puede ser que en ese momento, aunque yo haya hecho una maqueta de una manera,
él tenga una idea que haga que cambie. Él y yo, por lo menos nosotros dos, tenemos la confianza de que si él tiene una idea en la que el texto colocado de otra manera va a funcionar mejor, pues yo la acepto y hago los cambios. Aquí ustedes ven, este como el sketch, el rough sketch, después viene el que tiene muchos detalles y después el final. Como les dije, hay veces que cambia, que las ilustraciones cambian. Por ejemplo, en la primera, ustedes ven que yo había puesto un párrafo completo en la primera página y él tuvo la idea de dividirlo en diferentes escenas para poder mostrar cómo Milo se iba a acostar, dormía un rato y soñaba que se iba a despertar como un lobo feroz. Y por ejemplo, en la última del padre, aullando, Pablo tuvo la idea de que el texto estuviera en la luna en vez de abajo. Entonces, a veces en la composición y cuando uno está trabajando, pues surgen cambios y eso es totalmente normal. Luego, bueno, Pablo trabaja dibujando a mano, lo escanea, luego trabaja en Photoshop con una Wacom y después al final del libro nosotros hacemos la portada. No siempre es así, no siempre la portada se hace al final, porque a veces, por ejemplo, las editoriales quieren poner el libro en catálogo y tratar de ver si pueden vender derechos para hacer una impresión del libro en muchos idiomas juntos, que eso se llama coedición. Pero yo casi siempre trabajo las portadas al final, porque el libro va evolucionando mientras lo vamos trabajando y al final lo que queremos es hacer una portada que represente la historia. Por ejemplo, aquí Pablo había hecho estas opciones y yo, a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque yo decía, pero es que Milo nunca está rugiendo en el libro. Ser feroz en este libro no significa ser malo. Entonces tenemos que representar cómo es él, que siempre está haciendo travesura por el bosque con sus amigos. Entonces al final la portada terminó siendo esta, claro, bien hecha, bien terminada. Y bueno, eso sería una muestra del proceso completo, de la ilustración de un libro. O sea, se empieza con el texto, se hace la diagramación, se hacen los personajes, se hacen los bocetos, luego se le da detalles a los bocetos y luego cuando se le da los detalles a los bocetos, ¡ay! Se hace a color y se termina. Y por lo menos en el caso de nosotros hacemos la portada de último. Entonces, todo el mundo entendió bien eso. Cualquier cosa. ¿Alguna pregunta tienen sobre eso? Que tenga que ver con lo que estábamos viendo ahora. Este es el momento. Este es el momento, chicos. Por lo menos preguntas que tengan que ver con ese proceso, con el proceso de... Sí, que nosotros... yo veo que hay 3 preguntas. Okay. Claro, pero también quiero aportar súper rapidito que wow, me encantó que revelaras ese proceso. De verdad, arroja mucha luz de uno tener una idea cómo puede abordar ese tema. Sí, yo lo iba a hacer, pero con menos detalle. Yo le iba a enseñar a ustedes esto, que, o sea, esto viene siendo, por ejemplo, este es otro ejemplo con otro ilustrador. Esto viene siendo, por ejemplo, una hoja, una doble página de la maqueta. Entonces, la ilustradora primero hizo este sketch, por ejemplo, esta ilustradora. Me encanta, oh my God. Primero hizo este sketch, luego cuando ya esta ilustradora trabaja diferente y por eso quería enseñarle este otro ejemplo, porque no todo el mundo trabaja igual. Esta ilustradora igual fue como que nos reunimos, hablamos del libro en general, yo escribí el libro después de que hablamos sobre la idea, escribí el libro para ella, o sea, en este caso, por ejemplo, y en el caso de Cosquillas de Lluvia, yo me contacté con ese ilustrador, me gusta tu trabajo, quiero trabajar contigo, y cuando me dijeron, sí, tengo tiempo, yo escribí un libro para ese ilustrador, o sea, pensando en sus ilustraciones, pensando en su manera de trabajar. Con Cosquillas de Lluvia fue así también, Cosquillas de Lluvia. Perdón, Anja, disculpa que te interrumpa. Preguntan, ¿quién es el ilustrador? ¿De Cosquillas de Lluvia? ¿O del que se está? Creo que del que está en pantalla. El que está en pantalla se llama Badja. Ella es en Instagram se llama Moving Doodles. Ella es una ilustradora de Sri Lanka que yo conocí por Instagram en la pandemia. Y ella, por ejemplo, aquí está el dibujo con más detalles, o sea, como ya, esta es lo que eso hace.
Ok, entonces ya luego le da más detalles. Yo he notado mucho que un error que hacen muchos ilustradores es que van de una a finalizar el dibujo, hacer el dibujo como final. Y eso hace que no se pueda hacer una lluvia de ideas sobre composición, sobre cómo, dónde ponemos cada cosa. Si ya tú haces un dibujo, es como que tú mismo te metes dentro de una cajita. Yo pienso que antes de hacer un dibujo como súper detallado, es muy importante pensar en la distribución. ¿Por qué? Porque probablemente si ya hubiera hecho un dibujo de hubiera hecho un solo dibujo con una sola doble, o sea, en la que estuviera pasando una sola cosa y no hubiéramos podido discutir ideas sobre esta ilustración. Entonces, es muy importante que esos procesos no se salten, que primero tú hagas una distribución de espacios y pienses en ideas, luego las discutas con tu escritor, luego vean si funciona para transmitir el cuento y luego entonces pues empiece a darle forma. Por ejemplo, si yo le enseño, este libro yo lo estoy trabajando ahora mismo, este libro, este que yo les mostré, le voy a enseñar, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. O sea que esto es una exclusiva. Sí, esto no lo he visto. Genial. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, déjame ver si puedo enseñarle. Por ejemplo, en este cuento, vaya, este es un cuento sobre una niña que vive en un pueblo, como en una ciudad, pero no es una ciudad normal. En esa ciudad, las personas tienen mascotas, animales de mascotas, que son animales como una jirafa, un cocodrilo. Entonces, ¿qué pasa? La historia se desarrolla mucho en el pueblo, en la ciudad, en cómo la niña interactúa con el pueblo. Y ella hizo un mapa, por ejemplo, para no repetir y para entender bien por dónde, el recorrido que la niña hace durante la historia. Ella hizo ese mapa. She blew my mind cuando hizo ese mapa. Y si tú ves esos bocetos, no tiene nada de detalle, pero ella tratando de entrar dentro de una ilustración, todo lo que yo quería. Esa ilustración, si yo le enseño cómo terminó, miren cómo empezó. ¿Ustedes ven esos circulitos? Yo estoy esperando el sí. Empezó así, luego discutimos para ver si poníamos una situación en vez de que algunos reflejos. Y al final esa ilustración terminó, que si yo se la enseño, ustedes se mueren. Déjenme ver si la encuentro. Vamos a ver si la encuentro. Queremos morirnos, enseña, que queremos morirnos. Miren los sketches del libro entero. Eso sin detalle. ¿Ustedes lo están viendo? Eso no tiene nada de detalle, eso solo tiene ideas. Y el trabajar así nos permite discutir las ideas antes de enamorarnos de alguna de las ilustraciones. Entonces, le voy a enseñar ahora cómo terminó ese dibujo. Déjame ver si lo encuentro. Ese dibujo es este. Espérense, que quedó para arriba. ¿Ustedes vieron lo que ustedes vieron? Ese es ese dibujo, ese que está aquí. Empezó con unos circulitos que mostraban algunas cosas en específico y terminó con una situación llena de personajes que nosotros decidimos, vamos a poner un niño viendo una flor, vamos a poner una niña jugando tal cosa, vamos a poner una persona haciendo tal cosa. Y todo eso se puede lograr cuando uno trabaja con las ideas primero, cuando uno discute ideas primero, antes de hacer el boceto, ni siquiera el primer boceto. Entonces, a eso que yo me refiero cuando les digo que ese proceso no debiera de saltarse nunca, debiera de ser así siempre. Primero se discuten ideas, luego se distribuyen espacios, qué va a pasar en cada momento, se decide. Luego se hacen los primeros bosquejos, luego se le da detalle a los bosquejos que decidimos que sí, lo vamos a usar así. Y luego, entonces, se va al color. Eso, señores, aunque parece como que alarga el proceso, al contrario, lo acorta. Porque tú sabes lo que tú tienes que cambiar una ilustración que tú hayas ilustrado por completo. Que tú duraste una semana haciéndola y después de que no funciona, hay que hacer otra ilustración. Tú tienes que otra vez perder esa semana de trabajo y esa ilustración que tú hiciste se pierde, no se va a usar. Entonces, por eso hay que respetar ese proceso, aunque uno sienta a veces que dura mucho. Aquí yo tenía un ejemplo de Soy Feroz, el mismo que le enseñé.
tenía también el ejemplo de qué es eso que les mostré. Y algo también importante que me gustaría que tuviera súper claro es que asegúrense siempre de que quien quiera trabajar con ustedes, quiera trabajar con ustedes por lo que ustedes hacen, por cómo ustedes trabajan, por el estilo que ustedes ya tienen. No acepten que quieran cambiar la manera en la que ustedes trabajan, porque para eso es que hay 1 millón de ilustradores en el mundo. Para que si tú necesitas un ilustrador que trabaje de tal manera, tú contratas un ilustrador que trabaje de esa manera y no pongas a un ilustrador a trabajar algo en lo que no se sabe desenvolver. No es que ustedes no puedan crecer, porque sí, por ejemplo, Vaya, esta ilustradora, nunca había hecho una ilustración en la que hubieran muchos personajes. Nunca había hecho una ilustración en la que estuvieran pasando muchas cosas al mismo tiempo. Ahí hay un reto y hay una diferencia entre un reto y hacer algo que no es lo que tú haces. O sea, un reto que lleve tu trabajo, que lo eleve, que haga que tú te esfuerces y que tú logres un resultado mejor de lo que ya tú sabes, que haga que tú aprendas en el proceso, es una cosa. Y que te pidan hacer algo que no es lo que tú haces, es otra. Por ejemplo, Pote, si yo le enseño el primer boceto que Pote me hizo, cuando yo lo contraté para qué es eso, que también lo escribí para él, yo escribí ese cuento para que él lo ilustrara. Es un cuento lleno de expresiones donde lo que importa es lo que le sucede a los personajes, no dónde están, ni cómo es el environment. No hay environment. No se sabe cómo es la casa de Ardilla, porque no importa cómo es la casa de Ardilla. Lo que importa es lo que a ella le está sucediendo, lo que ella está sintiendo. Entonces es un libro que yo escribí precisamente para que él pudiera hacer toda esa cara que él hace. Y cuando él me envió el primer boceto, cuando comenzamos a trabajar, él trató de hacer un dibujo como lo de Pablo. Hizo una cama, una lamparita, un librero, un qué sé yo, que la casa entera de Ardilla. Y yo cuando le hablé le dije, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Yo no quiero que tú dibujes como Pablo, ni como ningún otro ilustrador. Yo quiero que tú hagas lo que tú haces, lo que tú sabes hacer bien y lo que tú eres un verdugo haciendo. Para eso fue que te busqué a ti. O sea, cuando yo le dije eso y le mostré referencias, mira, estas son las referencias que yo tengo en mente. Es algo así que yo quiero, o sea, algo con un fondo liso en el que los personajes se resalten. ¿Y por qué? Porque es una historia que está creada para que el lector sienta exactamente lo mismo que el personaje. En el libro de ¿Qué es eso? Ardilla, el personaje, ve algo por una ventana que no sabe lo que es. Y tú como lector tampoco sabes lo que es. Y busca a un amigo, Oso, ven, ayúdame, mira por la ventana y dime qué es eso. Y Oso viene y dice, ay, yo no estoy viendo lo mismo que tú, yo estoy viendo otra cosa. Lo que yo veo es tal cosa. No, mentira, vamos a llamar a Pato. Pato viene, mira por la ventana y dice, yo no veo lo mismo que tú, ni que tú, yo veo otra cosa. Entonces tú como lector estás igual de curioso que los personajes que no entienden qué es lo que hay por la ventana. O sea, ¿qué es eso? Y llaman a otro, dime qué es eso que tú ves ahí. Y cada gente ve algo diferente. Y tú como lector también comienzas a imaginarte qué puede ser. Algo con el cuello largo, que tenga muchos ojos, que tiene muchas colas. ¿Qué será? Entonces, eso era lo que yo quería con esa historia. Que tú como lector, para transmitir al lector lo que sienten las expresiones de esos personajes. Y por eso yo busqué a alguien que hace eso mejor que ningún otro ilustrador. Para mí. Entonces, siempre, 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 no, don't sell out on eso. O sea, siempre, siempre, siempre trabajen con personas que reconozcan el valor de ustedes, que reconozcan las fortalezas de ustedes como ilustradores y que estén dispuestos a como potencializar eso, ese estilo que ya ustedes tienen definido. Si ustedes no tienen un estilo todavía definido, pues bueno, trabajando es que lo van a descubrir y lo van a desarrollar. Pero nunca, nunca acepten a alguien que les diga, mira, yo creo que tú me hagas eso exactamente así. No, porque eso es copiar, eso es plagio. Y si a ti no te gusta mi trabajo, entonces no me contrate, contrata a otra gente. Y eso es algo que ustedes como ilustrador tienen que como que tener súper claro. Por eso me quité la presentación y todo para
para que decíselo mirándolo a los ojos. O sea, eso es algo muy importante. Y mientras más así sea, mejor va a ser el resultado. O sea, mientras más accurate sea eso, o sea, mientras más la persona que escribió el libro, la editorial que lo está haciendo, entienda cómo es tu estilo, cómo es que tú trabajas, mejor va a quedar el libro. Porque esa persona no te va a exigir cosas que tú no te vas a sentir cómodo haciendo. O sea, una cosa es retarte, una cosa es que tú tengas que buscarle la vuelta y otra cosa es que te pongan a hacer algo con lo que tú te sientes incómodo y que no sea lo que tú haces, tu estilo ni tu forma. Eso, por favor, escríbanlo en piedra, péguenlo en la pared y léanlo todos los días. Yo no sé cómo simplificar eso en una oración, pero básicamente, know your style, know tu onda, o sea, conoce tu onda, digiérala, o sea, ate el más verdugo en lo que tú haces para que cuando alguien te contrate precisamente por eso que tú sabes hacer bien. Entonces, seguimos. Aquí está todo el mundo, yo que sé que está extasiado con esas últimas palabras. Oh, santo. Bueno, eso fue una especie de boche. Ok, entonces vamos a hablar de los errores. Miren, a mí me ha tocado varias veces trabajar con personas que nunca habían hecho libros álbum, por ejemplo, con Pote, con el mismo Héctor, con Batya. Este es el segundo libro de Batya y miren a lo que hemos llegado. Si yo le enseño los primeros bosquejos que Batya hizo, ustedes no se pueden imaginar la diferencia entre lo último que ella hizo y lo que terminó. Y eso solo se logra hablando, discutiendo, conversando, destripando los momentos de las ilustraciones y teniendo ese trabajo en equipo, que es más de entendernos y entender la historia que de sentarse a dibujar. O sea, cuando tú tienes claro lo que hay que hacer o lo que hay que comunicar, tu dibujo al final va a quedar mejor. Entonces, esas conversaciones son súper importantes. Y muy importante para el ilustrador que no se ofenda si algo te lo corrigen o algo no funciona, porque una cosa es que una ilustración esté mal hecha y otra cosa es que no funcione para la historia. Batya me hizo a mí una ilustración para yo presentar ese cuento en una feria, que es hermosa, es la única terminada que yo tengo del cuento, porque la hicimos incluso antes de ella hacer ni siquiera un dibujo del cuento. Y yo se la voy a enseñar a ustedes. Esa ilustración no va a poder salir en la historia porque no funciona, no pega, no entra. Quizás sea la portada, pero no sabemos todavía. Mírenla aquí, déjame ver si se la puedo enseñar. ¿Ustedes la ven? Y esa no es la final, porque en la final el libro tiene, la letra tiene un helado encima. Pero no, esa no es la final para nada. Pero bueno, ella me hizo una ilustración completa y al final yo no estoy segura si la vamos a poder usar para el libro, o sea, para el libro que va a salir impreso. Pero igual nos queda para poder vender el proyecto, etc. No le encuentro ahora rápido la versión final de esta ilustración, pero para que tengan una idea, nosotros trabajamos una ilustración que representara el cuento completo y al final esa ilustración no funciona dentro del libro. No funciona porque no se ve el camión, no funciona porque ya está al revés del recorrido que venía por el libro. Entonces, por más que nos guste esa ilustración, simplemente no funciona dentro de la historia. Entonces, eso tiene que ser más importante que lo mucho que te guste una ilustración o que lo heavy que queda un dibujo. Las ilustraciones dentro de un libro tienen que funcionar, tienen que servir junto con el libro completo. A veces uno se enamora de un dibujo y después hay que cambiarlo o hay que no usarlo y eso puede molestar a uno y eso, pero al final lo más importante es que el libro funcione, que logre su cometido. Bueno, los errores. Son las 2:25, faltan 5 minutos. Yo no creo que en 5 minutos un error por minuto.
Ok. Vamos a tratar, dele. Ok. Uno de los principales errores que cometen los ilustradores que no tienen experiencia al ilustrar un álbum ilustrado es hacer ilustraciones en las que no pasa nada. Y cuando yo digo que no pasa nada, es que no pasa nada. Se ve al niño que está durmiendo y el sol está saliendo. No pasa nada, no está pasando nada por la ventana, no se cayó algo, no hay nada que te cause curiosidad, no hay algo que te haga hacerte una pregunta, no hay nada más que lo que tú ves a simple vista. Eso es desperdiciar 2 páginas de un libro álbum. Por más que lo que tú tengas que mostrar sea sencillo, tú tienes que aportar con ese dibujo. Tienes que aportar y tienes que hacer sentir al otro una reacción, aunque sea sacarle una sonrisa de, ay, qué lindo. Tienes que aportar algo, una emoción, una reacción, un pique que coja la persona que te está viendo, pero desperdiciar una doble página para poner algo que no te provoca nada, ni te hace sentir nada, ni aporta nada al libro, es algo inaceptable, para mí, por lo menos, porque en los libros álbum, como les dije, 32 páginas, cada página cuenta. Entonces, o sea, no cuenta nada más la historia, sino que cuenta, que es importante. Y ese es un error que se comete con muchísima frecuencia. Otro error es mostrar solamente lo que se dice, no ir más allá, no aportar nada al texto. Como les dije al principio, si el texto tú lo quitas y tú ves la ilustración y le entiendes todo, entonces hay un problema. Si la ilustración tú la quitas y tú lees el texto y entiendes todo, esa doble página tiene un problema. La ilustración tiene que aportar cosas que el texto no dice. Y el texto tiene que sumarle cosas a la ilustración, que en la ilustración no se vean. Por ejemplo, en ese cuento que estamos haciendo, que yo estoy haciendo con esa ilustradora, en ningún momento yo digo que los animales son animales salvajes. Eso nada más se ve en la ilustración. Es más, la mitad de las cosas que pasan en ese libro no se menciona en el texto. Las notas de ilustración de ese libro tenían 2 párrafos y en la doble página 3 líneas de texto. Entonces, eso es lo que significa trabajar en conjunto y que se complementen. O sea, lo que significa complementar es que si la ilustración tú la ves sola, está incompleta. Si el texto tú lo lees solo, también está incompleto. Entonces, es muy importante que cuando tú hagas la ilustración de algún dibujo, tú no sientas que tú simplemente tienes que representar lo que dice ahí. Tú tienes que crear un mundo en el que ocurre lo que dice ahí. Pero también ocurren muchas otras cosas que tú le comunicas al lector a través de tus dibujos, a través de cómo tú colocas las cosas en la casa de ese personaje, etcétera. O sea, hay que ir un paso más allá. Y sobre eso yo había hablado contigo para ver si podemos hacer un taller práctico, como un taller presencial, porque eso es muy difícil de hacer si tú no tienes quien te guíe. O sea, tú lo dices, pero cuando tú lo haces, tú se lo dices a un ilustrador, pero cuando el ilustrador hace un ejercicio de que tiene que dibujar una cosa que le dijeron que dibujara, el dar ese paso de elevar ese dibujo, sí, yo estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera, pero también le estoy añadiendo esto. O sea, hacer ese ejercicio toma tiempo y toma que alguien lo vea y te haga observaciones. O sea, un ilustrador solo muy pocas veces aprende a hacer eso. O sea, eso se aprende con correcciones, con experimentos, o sea, experimentando. Claro, hay gente que hace eso de manera natural. Por ejemplo, Pablo hace eso de manera natural. A él le encanta agregar cosas a las ilustraciones y para mí ya es una locura verlo. O sea, cuando yo veo su dibujo, yo estoy buscando así, como si fuera con una lupa. ¡Coño, qué ápero tuvo esto! O sea, porque él siempre le aporta cosas a sus dibujos. Pero no, no a todos los ilustradores les sale natural. Hay ilustradores que tienen que sentarse, pensarlo y entonces añadírselo. Por ejemplo, Batya es así. No sé si ustedes vieron en su boceto que ella incluso hace un bullet list de lo que quiere poner en cada cosa. Y eso es otra manera de trabajar, que yo me lo encuentro súper cool también, porque no se le olvida nada, no se le queda nada.
Entonces, otro error es adelantarse al texto, o sea, mostrar en la ilustración algo que todavía no se ha dicho, algo que todavía no ha sucedido. Eso pasa, señores, muchísimo. Pasa muchísimo que en las ilustraciones los ilustradores develan cosas del cuento antes de que sucedan y eso no puede ser. Eso no puede pasar. Nunca la ilustración puede estar adelantada al texto. Tiene que ser lo contrario. O mostrar lo que está pasando o mostrar lo que ya pasó, pero no nunca lo que va a suceder. Nunca, al menos que sea a propósito, como una idea que está creada para eso. Nunca, porque entonces tú pierdes el misterio, tú pierdes eso que hace que el niño pase la página para descubrir qué sucedió. Y por eso es que hay que tener en cuenta la experiencia de lectura, o sea, cómo el niño va a leer, cómo se va a dar cuenta, porque a veces tú cambiando de lugar algo, tú creas una emoción. Por ejemplo, si yo muestro aquí, en este libro, si yo muestro aquí que va a llover, poniendo el cielo nublado porque va a llover, yo estoy quitando el misterio, porque en la próxima página a Hugo de repente le cae una gota en la nariz, inesperada. Entonces en la página anterior yo no puedo poner el cielo nublado. O sea, es cosa tan sencilla como esa, que pueden develar lo que ocurre en la historia. No necesariamente de una manera fuerte, cualquier detallito que pueda develar lo que va a pasar puede fuñirte la experiencia de lectura del lector. No entregar a tiempo. Señores, ustedes los ilustradores tienen esa fama y no es una fama creada de la nada. Es muy común y mucho más ilustradores dominicanos que no entreguen a tiempo. Que tú pidas 3 meses para hacer un trabajo, dure 2 meses sin hacer nada y en el último mes te amaneciendo para hacer el trabajo rapidísimo. No se puede hacer eso, señores. Tienen que ser responsables, tienen que comprometerse. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces las cosas rapidísimo, a último momento, no se pueden corregir, no se pueden mejorar, no se pueden trabajar. Hay que hacerlo todo huyendo y aceptar lo que hay. Entonces, esa parte del proceso tiene que suceder para que el resultado final sea lo mejor posible. Las correcciones es lo que va, es como cuando tú estás moldeando un florero, mientras más tú le pones mano, mientras más tú lo sobas, mientras más que sé yo qué, mejor queda. Entonces, así mismo son los libros. Las ilustraciones, siempre, siempre, y el texto también, o sea, hasta que el libro no se imprime, ese texto se puede mejorar, y las ilustraciones también. Entonces, cuando tú te robas ese tiempo, el tiempo de correcciones, el tiempo de revisión, haciendo la cosa a último momento, tú te has explotado porque está amaneciendo y los dibujos no te salen igual. Y al final no vas a poder mejorar tu propio trabajo. A ti como ilustrador te conviene tener el tiempo de poder hacerlo. Ahora, si es un libro que tú tienes que hacerlo rápido, porque hay que hacerlo rápido, y tú aceptaste hacer ese libro, entonces tienes que hacer todo lo que tenga que hacer. Si tienes que no comer, no dormir, no tienes que hacerlo, porque las ilustraciones son solo una parte del proceso de hacer un libro. O sea, después y antes hay que hacer un montón de cosas para que un libro sea un libro que tú lo agarres en la mano y exista. Entonces, cuando tú atrasas el trabajo tuyo y quedas mal, no solo atrasas todo lo que falta después, sino también que conviertes el proceso de creación en un problema. O sea, para nosotros los creadores, cuando los ilustradores no nos entregan a tiempo, todo se atrasa y eso hace que el libro, en vez de tú disfrutar el proceso, tú te con un problema tras otro y no, como que no tengas la actitud para poder disfrutar ese momento. Lo que le había comentado antes, lo de no molestarse por tener que hacer diferentes versiones de una misma cosa. O sea, si hay que repetir un boceto, se repite todas las veces que haya que repetirse hasta que quede el boceto que mejor funcione. Y muchas veces, cuando uno trabaja con ideas, por más que tú seas una editorial o un escritor con mucha experiencia, hay veces que tú no tienes una idea clara hasta que tú la ves plasmada. Y cuando la ves, dices, concho, eso no funciona.
porque después va a pasar tal cosa y antes va a pasar lo otro. Qué vaina, no, tenemos que ponerlo de otra forma eso. Y entonces, ese trabajo de tener que corregir y hacer otro boceto, y hacer otro boceto, y hacer otro boceto, no debe de ser un trabajo que ustedes los ilustradores hagan incómodo. Ustedes los ilustradores deben de hacerlo con una actitud de como encouragement, de como que, ok, vamos a ver, vamos a seguir cambiando esto hasta que esté lo mejor posible. Y la actitud influye muchísimo. El proceso de ilustrar un libro dura meses. Entonces, si tú al principio, cuando estás haciendo los sketches, te molesta por cambiar los sketches, tú te vas a pasar el resto de meses encojonado y eso tú se lo va a entrar al libro. O sea, eso tú se lo proyectas al libro. Todo lo que nosotros hacemos es un reflejo de cómo nos sentimos. O sea, en cada momento. Entonces, déjame ver. Otra cosa que bueno que lo puse y que no se me olvidó. Otra cosa que a veces pasa en los libros es que en un momento de ilustración está de una manera, en otro momento está de otra. Y no me refiero a la ilustración completa, sino, por ejemplo, cuando digo contradecir, me refiero a que, por ejemplo, en un momento tú pones que un personaje es más chiquito que otro y tres ilustraciones más grandes son del mismo tamaño. En un momento tú pones que la bicicleta tiene 3 ruedas y 4 ilustraciones más tarde la bicicleta tiene una sola rueda. O sea, no nos podemos contradecir mientras vamos contando el cuento. Y eso va no solo para el ilustrador, también los escritores nos contradecimos. Decimos al principio que el personaje es súper distraído y después decimos que el personaje se quilló porque se le cayó un vaso. O sea, una persona distraída no se quilla cuando se le cae algo porque está acostumbrado a que se le caigan cosas. Entonces, no se puede contradecir. Los niños son genios, los niños son genios codificando cosas que no están escritas y viendo como una cosa con otra y viendo si tiene sentido. Entonces nosotros, los ilustradores y los escritores, tenemos que tener mucho cuidado de no, en el momento de desarrollar los personajes, no contradecirnos y no tampoco condenar a los personajes en cosas que no son necesarias. O sea, que no es necesario hablar sobre eso, ni mostrar eso para desarrollar tu personaje. Es algo, son errores comunes que surgen con mucha frecuencia. Yo, así como le enseñé los libros míos en los que yo trato de meter el texto dentro del libro, yo, o sea, dentro de la historia del libro, también quería mostrarle que a través de las ilustraciones y de cómo ustedes decidan hacer su historia, ustedes también pueden influir en la lectura del libro, en la experiencia de lectura del libro. Por ejemplo, y esto se lo voy a enseñar con ejemplos. Por ejemplo, en este libro, se llama La extraña visita. En este libro, ustedes, todo sucede en una sola habitación. Este libro tiene 2 cosas geniales. El libro entero ocurre en esa habitación. Entonces, ¿qué hizo el ilustrador? El ilustrador metió un personaje que es este gato y usó todos los cuadros. Cuando tú vas leyendo, este libro tiene eso de que es un personaje que va llegando a la casa de la viejita y va llegando por partes. Primero los pies, después la pierna, después la nalga, después la panza, después los hombros. Entonces, ellos hicieron este juego. Al hacer esa ilustración de esa manera, cada vez que el personaje entra, bueno, se fue un personaje de este cuadro y se metió en otro. El ilustrador comenzó a hacer un montón de cositas que no tienen que ver con la historia, que hacen que esa imagen que ocurre en el mismo lugar siempre, cada vez esté diferente. Y que tú tengas curiosidad de buscar a ver qué encuentras. ¿Qué encuentras diferente? El gato se cambia de lugar toda la vez, hasta se enreda con el hilo y los cuadros cambian. Cada vez que entra una parte del monstruo, hay que voltear el libro. Estas ilustraciones de este ilustrador a mí no me gustan para nada, pero me encanta eso que ellos hicieron, que hace que el lector tenga que mover el libro, tenga que hacer una acción física para disfrutar de la historia. Por ejemplo, este otro ejemplo. Este libro se llama La página de arriba. Este ilustrador a mí me gusta muchísimo, se llama Canizales. Y él hizo el libro que se abre hacia arriba, pero eso no es lo genial del libro. El libro se trata de un personaje que está arriba y que los otros personajes
tienen que sostenerlo y darle todo lo que él quiera. Un vaso de jugo, lo que sea. Viven nerviosos porque ese personaje está arriba, en la página de arriba del libro. Hasta que de repente ese personaje se encojona porque le entregan algo raro, algo tarde, y te dice, dale la vuelta al libro. Y ahora tú le das la vuelta al libro y el león queda abajo. Y entonces ahora el león tiene que hacer todo lo que quieran los que están arriba. Entonces, este ilustrador no solo usó el libro como objeto para transmitir el mensaje que está dentro de la historia. O sea, el libro se llama La página de arriba y literalmente el personaje está en la página de arriba del libro. Pero también los lectores tienen que cambiar el libro de posición. Al final se quedan todos así, horizontal, normal. Pero me refiero a que el ilustrador utilizó el libro físico para transmitir parte de su idea. De hecho, yo creo, para mí, que a él se le ocurrió la idea por eso, o sea, por cómo lo iba a ilustrar. Otro ejemplo, por ejemplo, esta ilustradora, que es una de mis favoritas. Esta ilustradora hizo, bueno, ella tiene ya varios libros con este mismo esquema. Desarrolló una estructura del cuento. Y cuando le digo estructura es como cómo tú decides contar esta historia. Ella hizo una historia sobre un monstruo que invita a sus amigos a comer a su casa. Entonces la historia tiene cartas. Cada uno de los amigos le devuelve una carta diciéndole cómo quiere que sea su cena. Pues esta ilustradora se inventó esa estructura de ese libro, que es así. Un personaje que quiere hacer algo y necesita ayuda y sus amigos le mandan cartas. Pues ya ella tiene, yo creo que aquí atrás hay otro. Ya ella tiene como 5 o 6 libros que tienen esa misma estructura. Miren, este de Santa, la carta de Santa, por ejemplo. Esa idea ella la ha explotado muchísimo. Tiene varios libros ya con la misma idea. Entonces ella usó el libro como objeto y esas tarjetas como parte de la historia. O sea, algo de la ilustración cambia la manera en la que los niños están leyendo. Hay ilustradores que usan también el texto para expresarse. No hay muchos, o sea, no hay muchos, pero existe. Existe, pero yo no soy la única que lo hago. Existe ilustradores que meten el texto en las ilustraciones y lo hacen parte de lo que están contando. Por ejemplo, hay algo que hacen mucho los ilustradores dominicanos. Y es que, por ejemplo, van a hacer un dibujo de este koala, de este libro, y muestran lo mismo un montón de veces. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta ilustración, aquí, cuando tú entras a este libro, te enseña dónde ocurre la historia. La historia ocurre en este lugar. Ya no hay que volver a enseñar ese sitio. Ahora ya no podemos acercar a los personajes y no tenemos que enseñar eso de nuevo. Los ilustradores de aquí que no saben cómo funciona un álbum, hacen esto y hacen el libro entero, que se vea el río siempre, que se vea la montaña siempre y los personajitos chiquitos. No, o sea, ya el lector decodificó eso, ya él sabe dónde ocurre este cuento. No hay por qué quedarnos siempre en ese plano. Ya tú le metiste esa información a ese lector y tú no tienes que repetírsela. O sea, ya el lector lo sabe. Más nunca en el libro se ve ese lugar, porque ya tú, miren, este cambia también, ya tú diste esa información. Entonces, a eso es que yo me refiero. Otra cosa también que quería enseñarles es que los libros no tienen que estar ilustrados completamente. O sea, la doble página entera no tiene que estar ilustrada. Puede haber espacio en blanco. Puede haber áreas coloreadas a color y áreas que no tengan color, por ejemplo. Ustedes ven que estas ilustraciones tienen una parte de color y una parte que no está color. O sea, no hay que tener miedo de dejar espacio en blanco. No hay que llenar todo siempre. A veces incluso es refrescante para la lectura cuando tú dejas que
el libro, los personajes y el lector como que se refresquen y vuelve otra vez y le pone otra doble página completa. O sea, yo pienso que es muy importante que hagan esa como combinación de dobles, de viñetas, de páginas de diferentes formas en la diagramación. Estoy tratando de encontrar un libro y no lo encuentro. Ah, aquí. Miren, este libro a mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo. Y me gustó muchísimo por cómo jugaron con la tipografía. Es de un cerdito. La tipografía comunica el mazo en este libro. Ustedes van a ver. Está en el medio de todas las ilustraciones. Y miren, por ejemplo, eso a mí me encanta. Y eso casi no se hace. Casi no lo hacen. Porque normalmente quien diagrama es una persona y quien ilustra es otra. Entonces no ocurre con frecuencia. No sé, ya yo pienso que ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Genial, realmente no hemos pasado del tiempo, pero estaba tan interesante que no quería interrumpir. Y suerte que no había un charlista ahí mismo, así que fue propicio que fuera a esta hora literal. Qué bueno. Sí, tenemos 7 preguntas, lo vamos a Okay. responder lo más rápido posible porque estamos súper mega pasados. Está bien. Vamos con la primera, ¿se la puedo leer o la puede leer usted si quiere? Pero que se quiten su micrófono y que me hablen. Pero vamos a responder las que fueron por aquí y si alguien quiere hablar con Angie y preguntarle directamente. ¿Con qué artista dominicano, aparte de Poteleche, te gustaría trabajar y por qué? No, en verdad no. Con él es con la única persona que he querido trabajar. Yo soy muy, ¿cómo te explico? Yo soy muy, si me gusta el trabajo de alguien, no me importa de dónde sea. O sea, yo no tengo ese dominicanismo dentro, como mucha gente que solo quiere hacer cosas con dominicanos, ni tampoco lo contrario. O sea, yo no creo que no puedo trabajar con un dominicano, al contrario. A mí realmente fuera perísimo si yo pudiera reunirme con la persona con la que estoy trabajando, porque toda la vida he trabajado con gente que está lejos. Entonces, realmente no influye en mí el país de donde sea la persona con la que yo trabaje. Yo te puedo decir muchísima gente con la que me gustaría trabajar, pero ninguna son de aquí y no es porque no son de aquí que quiero trabajar con ellos, porque los sigo, me gusta su trabajo y quisiera algún día hacer un cuento con ellos. Realmente lo que a mí me pasa también es que yo lo digo a la persona que yo quiero, o sea, Cosquillas de Lluvia, él fue que me escribió a mí, pero ya yo lo seguía y le daba like a sus ilustraciones y él fue que me dijo, ¿a ti te gusta como yo ilustro, verdad? Porque tú le das like a mis ilustraciones y yo sí. Y yo quiero trabajar contigo, yo soy argentino, qué sé yo qué, yo he visto tu trabajo con Pablo y yo, ¿en serio? Sí, ok. Y yo a las 2 semanas le escribí, le dije, dame tu correo que te voy a mandar un cuento a ver si te gusta. Y ya, o sea, no tiene que ser complicado. Y con Batya fue igual también, o sea, yo le dije, men, yo te sigo desde hace un año y tú todo el tiempo dices no commissions. Y ella, no, pero es que eso es para portraits. Yo sí quiero hacer libros. Y yo, ok, está bien. Pues dame tu correo. Y como al mes le envié un cuento. Y ella me dijo que sí, lo empezamos a trabajar de una vez. Un español que me está haciendo un libro. También fue que yo le escribí, hey, mira, yo quiero hacer un libro contigo porque me gusta tu ilustración. Y yo te conozco. ¿Sí yo qué? Bueno, y ya, yo puedo ilustrar. Yo puedo trabajar en noviembre del año que viene. Es así, los ilustradores casi nunca están disponibles. Entonces tú, si te gusta un ilustrador, lo ideal sería que tú le hables porque tú no sabes cuándo esa persona va a estar disponible. A veces yo he esperado a Pablo 2 años. Para Tuntún yo esperé 2 años que Pablo pudiera ilustrar Tuntún. Por ejemplo, ya nosotros ilustramos un libro anual y a veces hasta 2 libros anual, pero él siempre me guarda un spot, pero lo normal es que uno tenga que esperar. El español con que yo estoy trabajando, un libro de piratas que estoy haciendo, yo estoy haciendo 5 libros ahora mismo, con 5 ilustradores diferentes. El español yo lo esperé 1 año y medio, o sea, como que
Pote, yo le escribí como en marzo, empezamos a trabajar en agosto, o sea, ese año que hicimos el libro, y ya estamos haciendo la secuela de qué es eso. Realmente yo no conozco el trabajo de muchos ilustradores de aquí. Eso es otra cosa. Yo pienso que no lo conozco. Yo he ido he visto los libros que están ilustrados y he ido a las ferias que ustedes hacen, pero más que eso no he visto. Y nada, o sea, no tiene que ver con de dónde sean. ¿Qué tipo de estilos se buscan para estos libros? Y hay cabida para artistas con estilos más marcados como manga. ¿Qué significa manga? El manga, el estilo japonés, de los cómics japoneses. Realmente te soy sincera, en el mundo de los picture books yo no he visto ni un libro que esté con ese estilo. Ni el estilo japonés, ni el estilo de Disney que funcionan bien en álbum ilustrado. Por ejemplo, Pablo dibuja mucho así como estilo de Disney. Y nosotros hemos logrado entrar en el mercado europeo y en el mercado de muchos países, pero eso lo hace más difícil. O sea, la ilustración que se busca ahora no es la que tiene todo lo detalle y está súper perfecta, sino todo lo contrario. Es la ilustración que es más experimental, que es más libre, pero que igual comunica súper bien lo que tiene que comunicar. ¿Cómo eliges a los ilustradores? Bueno, eso ya lo dije, como quien dice. Realmente, de verdad, yo veo un ilustrador que me gusta, me empiezo a seguir, lo trato de conocer si lo quiero conocer. Yo tengo ahora mismo como 10 ilustradores que estoy esperando, que tengo spots salvados con ellos, o sea, para los próximos años. Y ahora mismo estoy trabajando con 5 ilustradores de 5 países diferentes. Bueno, uno de ellos es dominicano. Pero realmente no me importa. O sea, mira, yo estoy trabajando con una muchacha que vive en la India. O sea, lo que me importa es su trabajo. ¿Cómo eliges a los ilustradores? Bueno, ya lo dije. ¿En algún punto se te ha estancado un proyecto? Sí, pero no, yo no diría estancado, sino que me llega otro proyecto que tengo que hacer huyendo y tengo que pausar el que estaba haciendo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo algo muy loco. Ahora mismo yo estoy haciendo mis libros en febrero vamos a lanzar, yo voy a lanzar una editorial formalmente. Yo he editado mis libros de hace 15 años, pero yo no tengo una editorial formal. Yo voy a lanzar una editorial formalmente y esa editorial va a publicar sus libros con un lápiz mágico que suena. Con un lápiz mágico que hace que suene el libro y que hable el libro, que todo lo que está en el libro cobre vida. Oh, wow. Entonces, mírenlo aquí, el lápiz, el mío va a tener mi logo, lo están haciendo ahora mismo, y yo tengo muestras de libros, samples de libros, eso se está haciendo en Taiwán. Salimos en enero y llegan los libros en enero, lo estamos trabajando ahora, y por ejemplo, Pablo y yo, o sea, como yo voy a hacer este proyecto, se va a lanzar Cosquillas de Lluvia, Tum Tum, un libro que yo hice para Milex, de sus personajes, y un libro nuevo que se me ocurrió mientras estábamos trabajando en este proyecto. Yo dije, yo no voy a lanzar un lápiz sin lanzar un libro, o sea, sin lanzar un libro nuevo, es imposible. Entonces yo me inventé un libro en el que la música es parte de la historia, y lo tuvimos que hacer en 3 semanas. Ay, amanecimos todos los días, la música es original, el libro lo hizo Pablo, tiene yo le puedo enseñar un chin si quieren, tiene 23 dinosaurios que juegan a las estatuas, al juego de las estatuas. ¿Ustedes saben cuál es el juego? Oh, sí, 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 sí. Ese Sí. que están haciendo las voces, que usted ha subido videos. Nosotros tuvimos que hacer las voces de 4 libros enteros, pero es que cada vez que sale un personaje habla. Yo le voy a enseñar. Déjame ver. Pero eso sí, esto es, ¿cómo se llama? Esto es, bueno, no es secreto, porque yo no lo tengo un secreto, pero nadie lo sabe. Déjame ver, espérate. ¿Cómo yo pongo que se vean 2 páginas? Ah, ya.
Ok, la portada del libro, se la voy a enseñar aparte porque la tengo aparte. Ok, ¿cómo yo? Déjame poner la pregunta de este lado. Ok, el libro se llama ¿Quién se movió? ¿Ustedes lo ven? Ay, ¿quién se movió? El libro se llama ¿Quién se movió? Y se lo voy a enseñar ahora. No miren mi desktop, por favor, para que no le dé un ataque. Es un libro, déjame poner esto como así para que lo puedan ver. Es un libro en el que el lector, es un libro interactivo en el que el lector tiene que adivinar quién se movió. O sea, los dinosaurios bailan. Primero, cuando tú coges el libro, los dinosaurios te explican las reglas. Ay, espérense. Te explican las reglas y están bailando. Ahí se ve doble en el medio porque estas son 2 páginas juntas. Los 23 dinosaurios bailan. En estas 3 cosas hay 3 músicas diferentes con esa misma onomatopeya. Se quedan quietos y después tú tienes que adivinar quién se movió. Ahí pierden 6 dinosaurios, luego bailan música tropical, luego se paralizan, luego alguien se mueve y tú tienes que adivinar quién se movió. Luego bailan jazz. Todo eso tiene música, o sea, música original que creamos para el libro. Se paralizan, tienen que adivinar quién se movió. Aquí pierden 4. Luego bailan rock and roll, hay 3 músicas de rock ahí. Tienen que adivinar quién se movió. Ahora, de aquí a aquí, pierden 3. Después bailan disco, pierden 2. Después quedan estos 2 y deciden, esperen, ya solo quedan ustedes 2, así no están divertidos, ¿por qué no bailamos todos otra vez? Pero todos, tú también, le dicen al lector. Entonces, es un libro que tuvimos que hacer en 3 semanas. Y ese libro, por ejemplo, tú estás mute. Esa calidad de ilustraciones en 3 semanas. En 3 semanas. No solo la ilustración, ese libro tiene, o sea, cada vez que un dinosaurio sale, habla. Ay, Cada vez que sale, habla. O sea, nosotros hicimos como 30 canciones, o sea, como 30 músicas. Hay 5 personas que hicieron voces, 6 personas que hicieron voces, cada una hizo 5 dinosaurios. Y todos los dinosaurios tienen más de 100 voces, tienen más de 100 cosas. O sea, grabamos más de 100. Ay, madrecita. Fue una locura. Entonces, vamos a ver otra pregunta. Por ejemplo, lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, nos llega este proyecto y nosotros tuvimos que poner en pausa otro libro que estábamos haciendo para poder hacer este. Entonces, eso sí me pasa a veces que tengo que como pausar un proyecto para adelantar a otro porque se necesita o algo así. Porque los libros toman mucho tiempo. Hay libros que hacemos en 3 semanas, pero la mayoría de las veces duramos meses, 4 o 5 meses. Anja, vamos a responder una última pregunta ya, porque para poder seguir con nuestro calendario y cronograma. ¿Cómo manejas la seguridad y la confianza en el ámbito creativo? ¿Te has sentido insegura sobre el trabajo? Bueno, la verdad es que no. La seguridad y la confianza en el ámbito creativo, yo me imagino que se refiere a que si yo estoy segura de que una idea funciona o no. Eso te va a ser bueno. La verdad es que nosotros, bueno, yo le doy demasiada vuelta a los cuentos antes de empezar a ilustrarlos, antes de trabajarlos, y mientras los trabajo, como les dije, hay que corregir, y hasta el último momento tú todavía puedes mejorarlo. O sea, no, hay gente que ve los cuentos como un álbum ilustrado, como algo sencillo, pero no lo es para nada. Uno tiene que pensar en 1000 cosas y tú tienes que tener pendiente tantos detalles que tienen que funcionar juntos al mismo tiempo. No, yo no me he sentido insegura de mi trabajo nunca, pero no quiere decir que yo no cometa errores. Yo he cometido 1.000.000 de errores. De hecho, pienso que fuera muy aburrido si no cometiera errores, porque de los errores que uno aprende. O sea, cuando uno comete errores, la idea es que tú no lo vuelvas a cometer y que aprendas.
Y yo pienso que eso es parte del proceso. O sea, la inseguridad, yo no te diría que yo he sentido inseguridad, pero sí miedo. O sea, miedo de, coño, esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Ese miedito nunca se va. Porque hasta que no existe, tú no... O sea, esto que estamos haciendo, por ejemplo, es un paso grandísimo. No solo por la tecnología, que vamos a invertir en ella mucho dinero, sino también porque yo voy a estar lanzando una editorial que va a funcionar totalmente diferente a como son las editoriales aquí. Yo no sé qué tan bien recibida será. Y en esa editorial todos los años se va a publicar un libro de autores experimentados. Ya yo tengo el primer libro, que es de una de mis autoras favoritas y de uno de mis ilustradores favoritos de España. Ese libro se hizo hace más de un año, entonces iba a ser antes de la pandemia. Yo voy a publicar aquí en el país un libro creado por 2 autores experimentados y un libro creado por autor e ilustrador Nobel. O sea, a partir del 2022, todos los años, yo voy a aceptar manuscritos para publicarle un libro a alguien. Que yo lo pueda mentorizar, como quien dice, que yo haga de editorial. Tanto ilustrador como escritor, pero no necesariamente, o sea, mi idea original era que fuera dominicano, que publicar un libro dominicano y publicar un libro extranjero, pero la verdad es que hay muchas personas inexperimentadas que son extranjeras también. O sea, así como Batya está haciendo uno de sus primeros libros conmigo y ella es de la India, así mismo puede haber en otros países ilustradores que no han tenido oportunidades de trabajar, aunque no sean dominicanos. O sea, como que yo, al principio pensaba hacerlo solo de dominicanos, pero la verdad es que tantas veces yo lo voy a poder hacer con autores dominicanos. Bueno, ya estamos súper excedidos. Tenemos que terminar aquí ya. Anya, que me estás escribiendo el equipo. Muchísimas gracias, Anya. Esto fue una charla que de verdad, con la reacción de los muchachos ahí en el chat, nos yo no lo he leído el chat. No, ábralo para que usted vea. Han extasiado tan loco con usted. Hasta le escribieron que quieren que usted sea su mentora y de todo. Muchísimas gracias, chicos, a los que se quedaron ahí. De verdad, gracias. Nos vemos, todavía queda mucho contenido. Recuerden que hoy es la final del Royal Rumble y también las premiaciones y reconocimientos en la noche. Anya, 1.000.000 de gracias, de verdad que sí, 1000 gracias por estar con nosotros. Yo siempre la quería involucrar a Sketchnote y por fin se me dio y estoy súper feliz y de verdad súper agradecido de parte del equipo de Sketchnote. ¿Alguna última palabra para despedirnos? No, gracias a ustedes por invitarme. Yo no tengo mucha We love you, Anya. Oportunidades gracias, no tengo muchas oportunidades de aportar a mí me critican mucho porque no trabajo con dominicanos, pero la verdad es que a mí, yo no soy nacionalista así, de que a mí eso me da igual de dónde sea la persona con que yo trabaje, pero sí que soy de aquí y cuentan conmigo para lo que sea en lo que yo pueda aportar, para aprender y para que tenga que ver con lo que yo hago, porque yo hago eso todos los días y me encantaría compartir mi conocimiento con personas que quieran aprender sobre eso. Muchísimas gracias. Chicos, nos vemos en la próxima. Quédense ahí, Anya. Espero que esto sea la puerta de una linda amistad por muchos años. 1000 gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye. Quédense ahí, señores. Bye. Bye.